de eso. En la mañana nos levantamos y comenzamos a limpiar el templo. Y en una esquina de la iglesia había un ratón muerto. Y el evangelista va y se le acerca con mucha pena y lo mira y le dice: ¿Tú ves latoncito? No moleste al siervo de Jehová. No sabemos si ese ratón murió, pero por fe creemos que fue el ratón que se estaba molestando. Él de verdad cree que eso, y hasta este día de hoy, él todavía cree que su reprensión mató al ratón. Ahora yo quiero que usted levante su mano derecha y diga: yo prometo invitarlo otra vez, aunque no me guste el mensaje de hoy. Ya terminaron los chistes, pastor. Y vamos a ponernos serios, ¿verdad? Es bueno reírse un poco. Su pastor me hace reír muchísimo. Los conozco por muchísimos años. Él sembró muchas cosas buenas en mí, como la puntualidad. Fue una de las cosas que sembró, porque nosotros los dominicanos tendemos a llegar 3 horas después. Y mi pastor era famoso por eso, y él me decía: no seas como tu pastor, tú estás trabajando con anglosajones, tienes que ser responsable. Y dice: yo he luchado mucho por cambiar eso, y ahora que tú vas a trabajar conmigo, tienes que hacer lo mismo. Y él sembró, una de las cosas que sembró fue esa. Así que vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a orar. Vamos a orar, vamos a estar sentados un ratito, así que vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar para que el Señor nos hable a nosotros. Yo creo que hemos venido en este día para recibir algo de parte de Dios, ¿verdad? Y no queremos salir de la misma forma que entramos. Yo creo que es un domingo mal gastado cuando llegamos a la iglesia y salimos igualito que como llegamos. ¿No lo creen ustedes? Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable a nosotros individualmente. Usted se va a tomar esta palabra para usted. Usted no la va a tomar para nadie más. Usted va a decir: esta palabra es mía. Yo soy egoísta con la palabra de Dios, y esta palabra Dios la va a hablar en mi corazón. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú vas a traer en este día. Es tu palabra, Señor. Ayúdame a predicarla, Señor, como tú quieres que yo la traiga a tu iglesia. Permite que este grupo de santos, tu iglesia, Señor, tu pueblo, reciba la palabra como tú quieres que sea recibida. Tú conoces las necesidades que hay en este pueblo. Tú conoces los corazones que necesitan esta palabra en este día. Y tú la vas a aplicar, tú la vas a sembrar en esos corazones. Y vamos a ver frutos al 30, 60, al 100 por uno, de acuerdo a tu misericordia en gloria. Y el pueblo de Dios dice: amén, gloria a Dios. Puede sentarse. En este día vamos a trabajar bajo el tema procesos que producen cambios. El tema de este fin de semana es cambios profundos. Cambios profundos en los hombres, pero también como iglesia necesitamos cambios profundos. ¿Lo creen? Amén. Y vamos a leer en el libro de Job, el capítulo 1, versículos 1 al 3. Y vamos a estar moviéndonos a través de todo el libro de Job, leyendo diferentes versículos para tratar los puntos que quiero traer en este día. Y dice la palabra de Dios, Job 1, del 1 al 3. Hubo un hombre en la tierra de Uz que se llamaba Job. Aquel hombre era íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchísimos siervos. Y aquel hombre era el más grande de todos los orientales. Es interesante ver cómo el capítulo 1 de Job comienza a hablar acerca de este hombre. Cómo Dios se refiere, cómo la Biblia se refiere acerca de este hombre.
Qué hermoso sería si algún día dijeran: aquí estuvo Kervin Gómez, el cual era justo y recto delante de Dios. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría que un día Dios pudiera hablar, o los creyentes pudieran hablar acerca de usted de esa manera? Que se refirieran de usted así, con esa honra de decir que usted era justo y recto delante de Dios. Y esto es lo que la Biblia nos dice acerca de Job. Que Job era un hombre justo, íntegro, recto, temeroso de Dios. Y no solamente eso, sino que había sido bendecido en gran manera. Por la cantidad de bienes que había sido mencionados, Job era rico en bienes, pero no solamente eso, sino que también era rico en familia. Tenía una familia grande, tenía hijos e hijas. Y Job se levantaba por la mañana y hacía sacrificios a Dios. Job, lo menos que se esperaba era que por él ser justo, él tenía que hacer cambios en su vida. Y muchas veces nosotros en la iglesia pensamos que como venimos a la iglesia, estamos en un ministerio o estamos sirviendo, no necesitamos cambios en nuestras vidas. Pero quienes saben que nuestro Dios es un Dios de cambios. A Él no le gusta que nosotros nos quedemos estancados, sino como decía Pablo, que corramos hacia la meta. Y al correr uno va avanzando cambios. Amén. Hasta llegar a ser la persona perfecta que Cristo quiere que seamos. La voluntad de Dios es algo que es difícil de entender. Si tratamos de ponernos a pensar en lo que es la voluntad perfecta de Dios, la voluntad soberana de Dios, si queremos tratar de entenderla, nunca vamos a poder hacerlo. Porque es que la voluntad de Dios tiene información que usted y yo no tenemos. Dios es el que ve el pasado, el presente y el futuro. Y cuando Él toma una decisión acerca de nosotros y pone su voluntad sobre nosotros, se está enfocando en nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Mientras que cuando nosotros queremos entender lo que Dios está haciendo, solamente nos enfocamos en el presente y no vemos las cosas como Dios las está viendo. Yo recuerdo la primera vez que yo vine a esta iglesia. Tuve que imprimir un papelito de MapQuest. Muchos de ustedes ni siquiera saben lo que es eso. Antes no había GPS en el vehículo. Y uno ponía en la computadora la dirección donde uno quería ir. Y uno imprimía un papel que le decía doble a la izquierda acá. Y te iba dando instrucciones de cómo llegar acá. En el GPS usted puede abrir y ver completamente desde donde usted va a salir hasta donde usted va a llegar, ¿verdad? Bueno, nosotros somos como el MapQuest. Nosotros solo vemos una dirección a la vez, mientras que Dios tiene el GPS completo de nuestras vidas y Él puede ver más allá de lo que usted está viendo. Dios cierra y enfoca, pero también abre y dice: este hombre para acá es que quiero llevarlo. A esta mujer para qué es que quiero llevarlo. Entonces nuestro enfoque en el día a diario es el vivir la voluntad de Dios para mí hoy, porque esa es la que tengo que vivir, porque esa es la que sé, esa es la que yo puedo controlar y decir: ok, hoy yo decido ser obediente a lo que Dios me está mandando a hacer. Hoy yo decido ser obediente a lo que Dios me ha pedido que hiciera. Y es lo único que podemos hacer. Mientras más tratamos de adivinar lo que Dios quiere hacer con nosotros, más queremos meter la mano y dañar el plan de Dios. Así que aprendamos a mirar la voluntad de Dios como la voluntad de hoy. Amén. Leíamos en los versículos que Job era un hombre íntegro, recto, temeroso y apartado del mal. 7 hijos y 3 hijas. Y Job era temeroso de Dios.
A veces la gente dice, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena, verdad? Eso es parte de esa voluntad de Dios que no entendemos. De ese GPS de Dios que no podemos abrir y ver el futuro de por qué pasan estas cosas. Pero sí sabemos, lo que sí sabemos es que nuestro enfoque debe ser en una actitud de recibir lo que Dios está tratando de hacer con nosotros, no de rechazar o de luchar en contra de lo que Dios está tratando de hacer. Y suena fácil, pero es muy difícil, porque a veces nos llegan cosas que son demasiado dolorosas y se nos hace difícil entender cómo un Dios tan amable, tan lindo, tan bueno, tan amoroso permite que esas cosas lleguen a nosotros. Y a Job le llegó ese día. Job no sabía lo que estaba pasando en el cielo, pero la palabra de Dios nos da una vista de la parte de atrás del cielo, donde Satanás le llega a Dios y Dios le dice: has visto sobre la tierra un hombre más justo, más hermoso, más precioso, como mi hijo Job, estoy orgulloso de él. Y Satanás dice: oh, con todo lo que tú le das, cualquiera, un buen dominicano, cualquiera, si tú lo tienes añuñadito, si tú lo tienes cuidadito, a ese hombre no le pasa nada malo, ¿cómo no va a servirte? Y Dios le da permiso a Satanás para que vaya y le quite todas esas cosas. Eso lo sabe Dios y Satanás. Job no lo sabe. Y así somos nosotros como Job. Estamos sentados aquí debajo, tratando de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagamos. Dice la palabra en el versículo 14 del capítulo 1 que un mensajero llegó a Job y le dijo: estando los bueyes arándose y las asnas paciendo cerca de ellos, cayeron de sorpresa los sabeos y se lo llevaron todo. Todas las asnas se fueron. Y a los criados los mataron a filo de espadas. Solo yo escapé para darte la noticia. Dice: todavía estaba hablando cuando llegó el otro y le dijo: cayó del cielo fuego de Dios y quemó las ovejas y consumió a los criados. Solo yo escapé para darte esta noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro y le dijo: los caldeos formaron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para darte la noticia. Wait, there's more. Todavía estaba hablando cuando llegó otro y le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano el primogénito, y aquí vino un viento fuerte del otro lado del desierto y golpeó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo escapé yo para darte la noticia. En un día Job lo perdió todo. Yo todavía no he conocido a nadie que haya perdido todo de tal manera como Job lo perdió ese día. Pero muchos de nosotros hemos perdido cosas. Muchos han perdido matrimonios, otros han perdido hijos, otros han perdido propiedades. Pero de la manera que Job lo perdió todo, la magnitud del mal que le llegó a Job, que le llegó a su vida de una manera instantánea, fue algo catastrófico. Yo no sé qué haría una persona hoy en día si le pasara todo eso de esa manera. Hemos oído muchas veces de una familia completa que muere en un accidente de vehículo o de avión. Pero el perder todo, completamente todo, es algo que yo no puedo imaginarme en la vida de nadie. Aquí vemos a Job el justo, en un abrir y cerrar de ojos, perdiéndolo todo: sus hijos, su riqueza. ¿Cuál es nuestra reacción cuando a nosotros nos llega el mal? ¿Cuál es nuestra reacción cuando la voluntad
que no conocemos de Dios es aplicada y permite Él que nos llegue cosa. Cuando nos llega esa enfermedad, cuando nos llega esa noticia, cáncer, cuando nos llega esa noticia, tumor, cuando nos llega esa noticia, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Cuál es nuestro primer pensamiento? ¿Dónde ponemos nuestra confianza y nuestra fortaleza? Job 1:20 nos dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza y se postró a tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Job estaba loco. Esa reacción no es normal. Esa reacción no es normal a una persona que le haya pasado todo lo que le pasó a Job. Entiendo lo de rasgarse el vestido, entiendo lo de raparse la cabeza, pero el ir y dar gracias y la gloria a Dios y reconocer que todo lo que él tenía era de Dios y para Dios, eso no es normal. Eso no es normal. Nosotros no actuamos así. Nosotros nos volvemos locos, comenzamos a llamar a todo el mundo para ver cómo podemos salir de la situación. Nos metemos pastillas, nos queremos suicidar, nos entran depresiones, tenemos que ir donde psicólogos. Porque no podemos acaparar en nuestra mente el tipo de pérdida. Es muy fácil leer esto. Y es muy fácil leerlo desde afuera y decir, wow. Pero cuando es tu hijo, cuando es tu hija, cuando es tu casa, cuando es tu salud la que pierdes, es algo diferente. Cuando es personal es algo muy diferente. Los sentimientos tienen más poder que la lógica. Los pensamientos tienen más poder que lo que tú crees muchas veces. Job, el comportamiento de Job no es normal. Job estaba en un momento, en una encrucijada, donde su creencia, su fe en un Dios que controla todo, esa base que él decía que era su vida, está siendo estremecida. Y Satanás vuelve y le dice a Dios, mira, ahí está Job, y Dios le dice a Satanás, viste, me bendijo. Tú decías que él me iba a maldecir, pero Job me bendijo. ¿Qué tú tienes que decir, Satanás, en cuanto a eso? Satanás dice, claro, todas esas cosas no son nada, pero a él tú no lo tocas, a él yo no lo toqué. A él no le llegó nada, él perdió su casa, sus hijos y todas esas cosas, pero eso no es nada. Él está vivo y él está bien. Quítale su salud y vas a ver lo que pasa. Y como dice, que decimos en inglés, hay esa frase que dice, when it rains, it pours. Las cosas salen de mal en peor. Que uno salta de la sartén al fuego. Así le pasó a Job. Job viene, bendice a Jehová, se rapa, se quita, rompe su vestidura, se pone ceniza y de repente le llega una enfermedad para completar la historia. Job el justo está recibiendo algo que no se merece. Job el justo estaba siendo castigado sin saber él por qué. Job el justo estaba pasando por un proceso
que él no sabía cómo había comenzado ni cómo iba a terminar. ¿Le ha pasado a usted? Que le llega de repente algo, un proceso, y usted dice, ¿pero qué pasó? Yo pensé que yo estaba bien. Justo cuando comienzo a enseñar la clase de escuela dominical, justo cuando comienzo a trabajar en el ministerio de mujeres, justo cuando comienzo a trabajar con el ministerio de hombres, justo cuando digo, Señor, voy a servirte en el grupo de adoración, viene y me cae este mal. ¿No le ha pasado? Y usted se pone a pensar y dudar, ¿pero qué fue lo que hice? ¿Dónde fue que pequé? La Biblia dice que Job pecó para que le llegara esto. No. Y comenzamos a querer buscarle un significado profundo a lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y comenzamos a quejar y llamamos al hermano, ay hermano, ore por mí. No sé qué hacer. Y muchas veces lo que Dios quiere que hagamos es que tomemos ese momento y vayamos delante de Él. Nosotros. No que el pastor vaya por usted. Dios quiere que sea usted el que vaya delante de Él. Dios quiere que tú abras tus oídos y tus ojos espirituales para que veas qué es lo que Él está tratando de hacer en tu vida. Y muchas veces lo primero que hacemos es ir donde alguien y casi siempre resulta que esa persona es negativa. Y a Job le pasó lo mismo. La primera persona que en vez de ayudar a Job y levantarlo fue la mujer de Job. Y no hay nada más destructor en un proceso que una persona negativa en tu vida. Que una persona que no te apoye en el proceso en el cual estás pasando. La negatividad impide el progreso y el cambio del alma y el corazón. ¿Por qué? Porque una persona negativa no te va a permitir ver el trabajo de Dios en tu vida. Al contrario, lo que va a hacer es que te va a alejar y va a alejar tus oídos y tus ojos de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y eso fue lo que pasó con la mujer de Job. La mujer de Job en el versículo 9 y el 10 dice, entonces su mujer le dijo, todavía te aferras a tu integridad, maldice a Dios y muérete. Qué consejo, ¿verdad? Que tu esposa venga y te diga, ay, tú estás sufriendo con esa prueba, muérete ya. Ay, tú sí te quejas de lo que Dios está haciendo. Maldice a Dios. Yo te dije que no fueras a esa iglesia. Yo te dije que tú no tenías tiempo para trabajar con los hombres. ¿Para qué te metiste a eso? Mira lo que te cayó ahora. Maldice a Dios y muérete. Llama al pastor, dile que tú no vas a hacer nada. Y dice la palabra en el versículo 10 en el 10 que Job le responde, le dice, has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas. Recibimos el bien de parte de Dios, pero no recibimos el mal. Qué bonito cuando recibimos una bendición de parte de Dios. Pero cuando su voluntad no es que seamos bendecidos, sino que llegue un proceso, eso no lo queremos recibir. Queremos recibir todo lo bueno de Dios, pero no queremos pasar por procesos. No queremos que nos llegue ese día mal. No queremos que llegue el día de la prueba. Usted sabía que la vida, nuestra vida es una lección. Es como una escuela. Y al final de cada semestre, ¿qué hay en la escuela? Exámenes. Entonces, si nosotros queremos ir de gloria en gloria, en gloria, después de la primera gloria, hay un examen. Después de la segunda gloria, hay otro examen. Y hay que pasar esas pruebas en nuestras vidas para poder seguir subiendo de gloria en gloria. Todo en esta vida cuesta, es un ciclo de sembrar y cosechar. Cosechamos, pero llega un tiempo donde tienes que dar, tienes que sacrificar.
Diga cambios. Llega un tiempo de cambios en nuestras vidas. Las cosas se ponen normalitas, pero Dios no quiere que nos acomodemos ahí. Y llega el momento del cambio. El momento del cambio mueve nuestra fe, mueve lo que creemos, mueve quienes somos. ¿Para qué? Para que podamos sacudir nuestro viejo y ponerlo lo nuevo, y poder subir al próximo nivel que Dios quiere que subamos. Muchas veces lo que llega es el miedo. A veces llega gente negativa, pero a otras veces llega el miedo. Mis hermanos, como pastor, el miedo es una de las excusas principales que yo escucho a diario para personas no tomar ministerio, no tomar responsabilidad delante de Dios, no dar el próximo paso. Porque ellos quieren que le den un libreto que dice lo que va a pasar desde el primer día hasta el último día, cómo le va a ir, si le va a ir bien o mal. Y uno no puede garantizar nada de eso, porque a uno le va bien o mal de acuerdo a nuestra obediencia a Dios. Cómo vamos escuchando al Espíritu Santo y cómo nos vamos moviendo en los ministerios. Pero el miedo es el número uno. Y uno lo escucha vez tras vez. Gente capacitada, gente con dones, gente que tienen en sí la capacidad de llevar a otros a otro nivel, pero ellos tienen miedo de llegar ellos al próximo nivel. Y no nos vamos a meter en la parábola de los talentos, pero hubo uno que sí escondió su talento y el talento le fue quitado. ¿Por qué se lo escondió? Porque él dijo: tuve miedo. Y Dios a veces pone cosas grandísimas en nuestras manos y nosotros las desperdiciamos por miedo, porque no queremos pasar por el proceso que nos va a llevar al próximo nivel. Llegaron unos amigos de Job a darle consejos también. Mi hermano, cuando tú estás pasando proceso, rodéate de gente buena, gente que han pasado por procesos ellos mismos, gente de fe, gente plantada en la palabra de Dios y no en los chismes, ni en el que yo pienso. En momentos de procesos, tú no necesitas gente que tenga opinión. Tú necesitas gente que tenga el Espíritu Santo de Dios y esté lleno de la palabra de Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si esa persona está llena de la palabra de Dios, esa persona lo que te va a dar es palabra de parte de Dios. Y eso es lo que necesitamos, rodearnos de gente así. Gente que nos levante, nos diga: no te preocupes, que ese proceso tú lo vas a pasar. Sométete a lo que Dios está haciendo contigo. Aprende tu lección y sube hasta el próximo peldaño. Que esta escalera es para arriba que va. Y dice que los tres amigos de Job, cuando se iban acercando, ni los reconocían. Comenzaron a gritar, a rasgar sus mantos, a esparcir polvo. Se sentaron con él por 7 días y 7 noches y después se fueron y no regresaron. No le des lugar al miedo. En el capítulo 3 vemos al Job que en el versículo 2 dice: perezca el día en que nací y la noche en que se dijo, un varón ha sido concebido. En el capítulo 3 encontramos a un Job dolido, desanimado, sentado entre cenizas, tratando de darle lógica a todo lo que había pasado, pensando en la circunstancia. No podía ni comer, no podía dormir. Había puesto su confianza en Dios. Había reprochado a su mujer, había reprochado a sus amigos y las cosas no mejoraban. Y Job entonces comienza a enseñar que está desesperado, estaba solo.
Y en el versículo 25 y 26 de capítulo 3, Job dice: el miedo que presentía me ha sobrevenido, lo que me daba terror me ha acontecido. No tengo tranquilidad, no tengo quietud, no tengo sosiego, más bien me invade la desesperación. ¿Dónde está ese Job que se inclinó y dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito? ¿Dónde está? Mientras los días pasaban y él veía que no había una resolución a su problema, se iba desesperando. Ustedes saben que muchas veces la respuesta de Dios es silencio, porque tú no estás listo para recibir la respuesta todavía. Yo oro y oro y Dios no me responde. Le voy a pedir a la hermana Josefina, que es más santa que yo, que le ore a Dios a ver si el Dios le responde a ella. Y yo diciendo: mijo, estás tranquilo, espera en mí, pasa el proceso. Y no es que esté mal que pidamos oración, hermanos. No es que esté mal. Al contrario, es bueno tener gente orando por uno. Pero es tu proceso y nadie más te va a sacar de ahí. La única forma de tú salir del proceso es tú pasar el examen que ese proceso está trayendo sobre tu vida. Y el examen implica ¿qué? Cambios profundos. Necesitamos cambiar. El libro de Job comienza entonces a hablar acerca de las conversaciones de Job con sus amigos, hasta que llega el capítulo 42. Estamos hablando 42 capítulos del proceso de Job. Del proceso de Job solamente. Él lidiando con la gente que estaba alrededor de él, sus amigos. Algunos dándole buenos consejos, otros no. Y en el capítulo 42, entonces Job ya tiene una conversación directa con Dios. Ya él dejó de discutir con la gente, ya dejó de pelear consigo mismo, ya dejó de buscarle una explicación a lo que le estaba pasando, y va donde Jehová. Entonces comienza a pelearle a Jehová. Job comienza a cuestionar a Jehová. Y estos capítulos resultan en una de las conversaciones más profundas y hermosas que hemos encontrado en la Escritura. Yo les recomiendo que ustedes lean todos esos capítulos en su casa, hermanos. Se van a sorprender. Dios comienza a corregir a Job. Y una de las frases que más me encanta que Dios usa con Job es que Dios le dice: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando el universo? ¿Cuándo estabas tú cuando yo le di luz al sol? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse agua en los mares? ¿Dónde estabas tú cuando yo le di vida a las plantas? ¿Estabas tú por ahí? Dándole a entender que Dios era el que estaba en control de todo y que él tenía que poner su confianza en él, porque él sabía lo que estaba haciendo. En vez de cuestionarme, le decía a Dios: confía en mí, no me cuestiones, confía, no dudes, confía. Si yo estaba antes que tú y voy a estar después de ti, entonces confía en mí.
que los cambios profundos que necesito hacer en ti te van a hacer un mejor hombre, te van a promover a una mejor vida, a un mejor ministerio, a una mejor familia, a una mejor relación, a una mejor comunicación, a un mejor ministerio. Confía en mí, confía en mi proceso. Pero Dios, es que yo tengo 10 años en esa iglesia y este hermanito llegó hace 20 días y ya está trabajando allá con los hombres. Hay gente que pasa los exámenes más rápido. ¿No le ha pasado a usted? Allá en República Dominicana existía el verano, que si tú no pasabas durante el semestre, te ibas a junio. Si no pasaba el examen en junio, te ibas a agosto. Y si no pasaba en agosto, venía el examen de septiembre. Y en septiembre, si no pasabas, a repetir el curso. ¿Qué pasa? Que hay gente que lo pasan en junio, en mayo. Y tú estás en agosto todavía tomando el mismo examen. Porque no has aprendido a someterte a lo que Dios quiere que te sometas. Y entonces nos enojamos cuando Dios promueve a otro. Si no hay cambio, no hay promoción. Ustedes me van a excusar. Yo quisiera que fuera de otra manera, pero no es así. Los desiertos que yo tuve que pasar para llegar al pastorado fueron muchos. Las vergüenzas fueron muchas. Los días de oración tirados diciendo: Dios, ¿qué es lo que tú vas a hacer conmigo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Vas a esperar que yo tenga 60 años? Si no aprendía a los 60. Pero tuve que aprender a pasar los procesos. Y Dios comienza a explicarle a Job todas esas cosas. Y llega un momento donde la cabeza de Job, el entendimiento y su corazón hacen así y se unen y reciben la revelación de lo que Dios quiere hacer. ¿Le ha pasado a usted eso? Que de repente tú te das cuenta y dices: esto era lo que Dios quería que yo hiciera. 10 años pasando por ese desierto. Y lo único que Dios quería era que yo me sometiera a mi esposo. Cinco años peleando todos los días con esta mujer, y lo que Dios quería era que yo le demostrara amor todos los días a mi esposa. 5 años en la iglesia. Y Dios lo que quería es que cuando mi pastor me hablara, yo le dijera: sí, Señor, aquí estoy, envíeme a mí. En vez de ponerme a pelear con él. Llega ese momento donde uno recibe esa chispa de parte de Dios y nuestro corazón es cambiado y nuestra mente es transformada. Y recibimos una revelación de Dios. Me encanta cuando Dios comienza a renovar nuestro entendimiento. Dice: no te conformes a este mundo, más bien transfórmate, renuévate por la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, que es perfecta, agradable. Pero ¿qué tiene que pasar? La renovación. ¿Y qué es una renovación? Cambios. Algo tiene que cambiar en nosotros. Es maravilloso ver cómo después de todo lo que había pasado Job, Dios lo lleva a un nivel de entendimiento más alto. Y esto causa una transformación de la actitud y el carácter de Job. El versículo 42, el capítulo 42, versículos 1 al 6 dice, y búsquese eso y márquelo.
porque es precioso. Después que Dios viene y le habla todas estas cosas, Job le responde y le dice al Señor: reconozco que tú todo lo puedes y que no hay plan que te sea irrealizable. ¿Quién es ese que encubre el consejo con palabras sin entendimiento? Ciertamente dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, las cuales jamás podré comprender. Escucha por favor y hablaré. Yo te preguntaré, le dice Job, y tú me lo harás saber. De oídas te había oído, Job el justo, Job el santo, Job el que se sacrificaba por Dios, dice, ahora dice, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios había, sí, Job servía a un Dios con el cual él había oído, pero no había una relación con Dios. Y de repente Dios se le acerca a Job, abre su mente y transforma su corazón. Y ahora Job cambia y dice, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me retracto de todo lo que dije. Me arrepiento de todo lo que hice y todo lo que dije. Tu obediencia a lo que Dios está tratando de hacer en tu vida, a los cambios de Dios, a la palabra que los siervos de Dios están trayendo a ti, y tú sabes cuál es el cambio que tienes que hacer. Tu obediencia a decir que sí al cambio, sí a la transformación de Dios, es lo que va a traer tu promoción y tu bendición. El proceso es diferente para cada uno de nosotros. Es difícil y muchas veces doloroso, pero extremadamente necesario para romper con todo lo que obstaculiza el cambio que Dios quiere traer a nuestras vidas. La recompensa de Dios siempre será más grande que el dolor del proceso. No hay nada que tú puedas hacer en este mundo que sea más grande que las recompensas que vas a recibir en Dios. El apóstol Pablo, en Romanos 8:35 en adelante, dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada es más grande que lo que Dios tiene preparado para ti cuando tú eres obediente a su palabra. En este día yo te pido que reflexiones. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Cuál es el cambio que Dios está pidiendo de tu vida? Y pregúntate, ¿por qué sigues aferrado a eso? ¿Por qué no lo quieres soltar? ¿Por qué no quieres entregárselo a Dios? El cambio, aunque produce sentimientos y emociones, el cambio es un proceso racional. ¿Usted sabía eso? Usted tiene que tomar la decisión de cambiar. Usted tiene que tomar la decisión de entregárselo a Dios y creer que Dios está a tu lado y que Él tiene el control de tu vida y de tu familia. Vamos a ponernos de pie, iglesia, en este día. Gloria a Dios.